Señor, amén. Conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre. Fuerte, vamos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Decimos poderoso. Cántaselo a Él. Poderoso, Él es poderoso. Solo la iglesia fuerte. Díselo a Él. Poderoso, Él es poderoso. Que se escuchen tus palmas. Poderoso, Él es poderoso, poderoso, Él es poderoso, Él es todo poderoso, Él es grande y majestuoso, Él es fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios, amén. Gracias te damos, Señor. Y no hay nadie como tú. Dale fuertes palmas al Señor. Él es bueno. Porque Él se lo merece. Tomamos asiento aquí en nuestro servicio presencial y les damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que se están ya conectando a través de la red virtual de Nueva Esperanza Covenant Church aquí en Simi Valley. Le damos una cordial bienvenida y a todos los que están aquí en este servicio presencial, que están venciendo, que se han animado, algunos porque ya están vacunados, otros porque han venido en el nombre de Jesús. Así es, mis amados. El día de hoy quiero seguir adelante con este tema que tanto ha motivado mi corazón y mi mente, seguir hablando de Jesús. Yo creo que no hay un día en el cual podamos decir, bueno, se acabó el tema, ya ahora hablamos tanto de Jesús que prediquemos de otra cosa. Yo creo que eso no va a ocurrir. Claro que las Sagradas Escrituras están llenas de muchísima temática, pero amados, en este tiempo estamos cada día pretendiendo conocer más y más a Jesús, y especialmente lo relacionado al carácter. Usted me ha estado escuchando hablando de esto, acerca de conocer más el carácter de Jesús. Yo deseo tener cada día más el carácter de Jesús. Yo no sé usted, ¿qué dicen en las redes virtuales? Amados, quisiera comenzar en este momento haciéndoles una pregunta. ¿A usted le pasó alguna vez que ha estado ocupado en algo, ha estado haciendo un trabajo, o de repente usted estaba en una conversación con un compañero de trabajo o en la familia, algo, usted estaba ocupado en algo y de repente alguien viene
y le interrumpe a usted. Y usted estaba bien metido, metida en eso, bien contento de lo que estaba haciendo, pero le interrumpen. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo actúa usted? ¿Qué le dijo a esa persona que le interrumpió? Y especialmente que venía con otro tema, con otra cosa, con otra necesidad. Bueno, quisiera que viéramos no tanto cómo usted y yo reaccionamos cuando alguien nos interrumpe, cuando alguien tiene el atrevimiento de interrumpirnos, sino cómo actuó Jesús un día. Tal vez pueda haber sido una tarde soleada, bonita, como la que tenemos acá en Simi Valley. Él estaba ocupado haciendo lo que tenía que hacer, que era enseñar y predicar la palabra. Y un día entonces aparecen dos muchachos, jóvenes, adultos, y lo interrumpen en lo que él estaba haciendo. Vamos a ver, vamos a preguntarle a la Escritura, ¿cómo actuó Jesús? ¿Qué hizo el Señor un día así? Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Lucas es la porción bíblica, el capítulo 12, versículos 13 al 21. If you read English, you can read English, and on the screen you can see the Spanish and English too. Especialmente para los jóvenes les he puesto ahí para que puedan darle seguimiento en inglés. ¿Qué es lo que está sucediendo en este pasaje de Lucas, el capítulo 12? Sucede que el Señor Jesús acababa de estar enseñando a los discípulos algo muy importante. Y Él les estaba diciendo de que no debían de tener vergüenza, de no avergonzarse de confesar o de proclamar su nombre. De eso estaba hablándoles. Era un tema muy importante para Jesús y que los discípulos atesoraran, asimilaran esto, porque obviamente habría un momento en que ya Jesús no iba a estar caminando con ellos. Así que era una enseñanza muy importante para los discípulos. Realmente Jesús quería que ellos asimilaran esto. Algo que seguramente nos debe llamar la atención es que este pasaje es el único. No se vuelve a repetir en los evangelios sinópticos como Mateo o como Marcos y tampoco en Juan. Pero este médico, Lucas, que con tanta paciencia escuchaba los relatos de Pedro y que tomaba apuntes, se convierte luego, claro, en uno de los apóstoles o de los discípulos que escribe entonces este evangelio. Y ustedes saben, luego escribió también la segunda parte de su escrito, lo cual en nuestras Biblias está bajo el título de Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, que el próximo sábado comienza la pastora Renata a enseñarles. Pero entonces, teniendo en cuenta una enseñanza tan importante que estaba dando el Señor, Él les acababa de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, no tengan miedo, no se preocupen. Tal vez alguno dirá, ¿cómo nos vamos a acordar todo lo que el Señor nos ha enseñado en más de 3 años de seminario intensivo? Y el Señor Jesús, en su omnisciencia, obviamente les dice, no se preocupen, el Espíritu Santo va a ayudarles en esto. En ese instante entran 2 muchachos en la escena. Señor, Señor, Señor. Con una pregunta que no tenía nada que ver con lo que estaba enseñando el Señor Jesús. Y salen de la multitud, de ese grupo grande, salen estos 2 muchachos. Y uno de ellos entonces le dice, maestro, maestro,
por favor, le dice a Jesús, dile a mi hermano, que estaba ahí con él, que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Observen la petición que está haciendo este muchacho, que nada tiene que ver en ese momento de discipulado, en esa enseñanza, esa conferencia, como usted le quiera llamar, que estaba dando Jesús. De repente, si usted hubiera estado ahí, le hubiera dicho, ¡ay, muchacho, cállese! Cállese, que no está escuchando la enseñanza. Eso es otro asunto. ¿Qué viene a traer ese problema a usted acá? Y Jesús también podría haberle dicho, muchachos, cálmense, más tarde termina el servicio y vamos a comer algo por ahí y platicamos. No, vemos que no pasó algo así. ¿Saben? Algunos teólogos dicen que es posible que aquí se estuviera llevando a cabo una pelea entre estos dos jóvenes, estos dos hermanos, por una herencia. Recuerden entonces que en aquellos días todavía estaba la ley de Moisés, en donde el primogénito, o sea, el hijo varón, el primer hijo varón, era el que recibía doble porción de la herencia en comparación con el resto de sus hermanos y hermanas. Así que entonces, esto que había sido establecido por Moisés de parte de Dios, ustedes lo van a encontrar si están tomando nota en Deuteronomio 21:17. Y el segundo hijo, eso era para el primogénito, el segundo hijo varón iba a recibir una porción simple. Si el otro recibía 2 campos, este recibía 1 campo. Si el otro recibía de repente 200 ovejas, este de repente recibía solo 100, y así sucesivamente. Así que entonces parece ser, y era probable, que en este caso el segundo hermano estaba pretendiendo que la herencia se distribuyera en partes iguales, no conforme a la ley de Moisés, sino de la misma manera. Al menos es lo que algunos aluden. Pero el Señor, saben ustedes, el Señor no está interesado en ejercer un arbitraje. Él no es ni árbitro de fútbol, ni nada de eso. Pero noten ustedes la respuesta del Señor Jesús en el verso 14. Y les dice al muchacho, al que viene a pedirle la ayuda, le dice, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir esas cosas? Saben, según lo que escribe Juan en el capítulo 5 y verso 22 de su evangelio, una de las funciones de Jesús es la de ejercer juicio dado por el Padre. Pero Jesús no vino a mediar conflictos terrenales, porque el problema entre estos dos hermanos, llamémosle hermano número 1 y hermano número 2, porque no tenemos los nombres, era un conflicto terrenal, no era un problema espiritual, no era un problema de doctrina, era algo allí más bien de familia, vamos a decir. Ahora, no era que Jesús no tenía la capacidad de ayudarles, sino que eso era un asunto de autoridades civiles, que para eso estaban las autoridades civiles. Incluso los sacerdotes en el templo podían ayudarles a ellos, no necesitaban ir a molestar a Jesús. Pero entonces Jesús en el verso 15, utilizando esta interrupción, no los regañó, simplemente les dijo, miren, yo no he venido a ser aquí un árbitro y entiendan esto, pero en cierta forma sí les ayuda. Y no solo a ellos, sino a todos los que están allí. Porque no se olviden que estos dos jóvenes que vienen caminando salen de en medio de una multitud. Y esa multitud no se fue. Esa multitud ahí está todavía escuchando y muy atentos a ver qué hace Jesús ahora ante esta interrupción, ante esta pregunta. Entonces en el verso 15, Jesús, abriendo sus labios otra vez, le dice,
tengan cuidado con toda clase de, y miren ustedes de lo que saca Jesús. Nadie había hablado de este tema, pero Jesús dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Alguien se habrá quedado así diciendo, pero ¿por qué Jesús está hablando de esto? ¿Por qué mejor no le dice, a ver, al otro joven, a ver, joven, por favor, dale a su hermano lo que corresponde, a ver, arréglense, pónganse de acuerdo, perdónense, restáurense y dividan las cosas bien y vivan en paz? No hizo eso Jesús, porque Jesús, que puede discernir los corazones, Él está verdaderamente dándose cuenta y sabe muy bien cuál es el problema de los jóvenes. No es un problema de herencia aquí, es un problema de avaricia. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. En realidad, ha identificado un verdadero problema el Señor Jesús. Él siempre identifica nuestro verdadero problema. Nosotros vamos y llevamos nuestro problema, como estos dos jóvenes, ¿verdad? Ellos llevaron su problema, lo que ellos creían que era su problema. Pero el Señor Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ese no es su problema. El problema no es lo de la herencia. Acá hay otra cosa, señores. Entonces, Él ha identificado que el problema es diferente, que se trata de la presencia de la avaricia entre estos dos hermanos. Ahora, recuerden que una de las maneras en que aprendemos de la palabra de Dios y aprendemos de las enseñanzas de Jesús es hacerle preguntas al texto, hacerle preguntas a la palabra. ¿Quién es aquí el avariento? Porque si Jesús está diciendo, hablando, que tengan cuidado con la avaricia, algo identificó, obviamente. ¿Quién es aquí el avariento? ¿El hermano que no quiere compartir o el hermano que quiere más de lo que le corresponde según la ley? Eso debería ser de repente una tarea. Bueno, Fran me dice que los dos. De repente usted me dice, no, el primero. De repente otro me dice, no, el segundo. Miren, fíjense en ustedes que en el verso 16, el Señor Jesús no le dice, a ver ustedes, sinvergüenzas, que vienen aquí a interrumpirme, que acaso no saben la ley de Moisés, pongan en práctica. Él podría haber dicho eso y se saca el problema de encima. Vayan a la sinagoga o vayan al templo, si quieren caminen hasta Jerusalén, hablen ahí con los sacerdotes y ellos les van a decir, les van a leer ahí Deuteronomio 21, pongan en práctica esto y asunto solucionado. Pero Jesús vino mucho más que hacer algo así. Entonces, lean conmigo la enseñanza de Jesús. Miren, cómo no enamorarnos, cómo no gustarnos todo lo que Jesús siempre hace, ¿verdad? Porque Él aprovecha esta oportunidad y les dice una historia, les relata una historia. No se olviden, Jesús sabe que hay mucha gente escuchando. No decenas, dice multitud, eso habla de miles. Así que entonces les dice, un hombre rico tenía un campo fértil. Ahora piensen en esto, ¿cómo actúa usted y cómo actúo yo cuando alguien comienza a contarle una historia? ¿Qué hace usted? Y se pone así usted, me va a contar una historia. Nos gustan las historias. Cuando nuestra hermana Alia nos contaba su testimonio, ahí estábamos todos escuchando qué nos está compartiendo. Así que esta gente, Jesús, miren, es práctico Él para atraer la atención de la gente. Recuerden, los podría haber despachado con la ley de Moisés y listo, pero no. Atrae su atención y comienza entonces a relatarles la historia de un hombre rico. No es una historia rara. En aquellos días había hombres ricos.
que tenían haciendas y vacas y ganado y graneros. Eso era algo típico, no es una historia rara de extraterrestres, no. Había un hombre rico que tenía un campo fértil que producía mucha cosecha. Imagínense la gente, wow, qué bárbaro. De repente para usted y para mí hoy, personas de ciudad, yo sí me crié en el campo y sí sé lo que significa el trabajo del campo, de ver a mis abuelos, a mis padres, en fin. Así que entonces, noten ustedes que nos podemos seguir haciendo algunas preguntas, porque hay un hombre rico en la escena que está contando Jesús. Tiene campos y los campos son fértiles. Note usted el detalle que comparte Jesús. Y además producían buena cosecha. ¿Quién es el que provee de las buenas cosechas? Si este hombre estaba recibiendo buenas cosechas, ¿por qué las recibía? Preguntémonos de esa manera. Pensemos en esto. ¿Quién es el creador de esos campos? Es cierto, ese hombre de la historia es el dueño, dice Jesús. Pero ¿quién es el que provee justamente de eso? ¿Quién creó? ¿Quién es el que hace que los campos sean fértiles? Muy bien. Entonces Jesús les dice que este hombre habló consigo mismo, y él se autodice: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Miren ustedes qué interesante. Ha recibido tanto, sus campos son tan fértiles, dice el Señor Jesús, que ahora él tiene un problema. Y el problema parece ser que no tiene nada que ver con el problema de los jóvenes, ¿no? Alguien dirá: ay, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué tiene que ver la historia? ¿Qué tiene que ver ese relato? ¿Por qué no le soluciona el problema a esos muchachos y los despacha de una vez? No se apresuren, tenga paciencia, porque Jesús nos dice que ya no había lugar para guardar cosechas. Así que podemos entender que había recogido mucha cosecha, es decir, que este hombre ha conocido la bendición de la abundancia, es un hombre rico, hay abundancia en sus graneros. Entonces, este hombre pensó, reflexionó y dijo: ya sé. Diga conmigo, a ver, ya sé. ¿Lo sabe de verdad? Este dice: ya sé, tiraré abajo mis graneros. Wow, mire qué empresa. Eso no era soplar así, tirar abajo un granero, eso es trabajo grande. Hace poco en un terreno que está aquí al ladito de la iglesia había un granero de los antiguos y llevó trabajo que lo tiraran abajo el nuevo dueño. Y dice además: tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Note usted la pluralidad, no está hablando de uno, varios, más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Qué interesante la propuesta que está haciendo este hombre de la historia que está contando Jesús. Dice Jesús que también este hombre tiene otros bienes, no solamente entonces los graneros y la cosecha. No nos describe cuáles son, pero tiene tanto este hombre. Así que no es solo trigo en abundancia lo que tiene, sino aún más. Noten ustedes en el verso 19, y especialmente si usted tiene la versión Reina Valera, dice: y diré a mi alma. Noten ustedes, este hombre comienza a hablar con su alma. Dígame una cosa, ¿usted suele hablar con su alma? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una cita para hablar con su alma? Suena raro esto, ¿no, pastor? ¿De qué está hablando usted? Bueno, en la historia, en el relato, Jesús dice que este hombre se pone a hablar con su alma, de él.
Noten ustedes esto. Muchos bienes tienes, le dice el hombre a su alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y él le dice a su alma, repósate, come, bebe, regocíjate. ¡Wow! Qué interesante el diálogo que este hombre tiene con su alma. Se está diciendo a sí mismo entonces todo esto. Notemos algunas cosas importantes y ojalá que aquellos que toman nota esto les pueda servir para vuestra vida espiritual, para vuestra relación con Dios. Notemos que este hombre no consulta a Dios, sino que habla consigo mismo. Ni una sola vez en el relato vemos que este hombre diga, querido Dios, gracias por estos campos, gracias por la fertilidad del campo, gracias por las cosechas, gracias por el granero que ya tengo, se me llenó. No vemos a este hombre del relato hablando de esa manera. Pensemos nosotros, y usted dirá, pero pastor, nosotros no somos campesinos, nosotros no tenemos graneros, me dirá usted. Pero de repente tienes un lugar donde vives, un apartamento, o rentas una habitación, o tienes una casa o un condominio, no sé, en algún lugar vives. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el closet donde guardas tu ropa? Y si tienes un garage, ¿cuándo fue la última vez que abriste las puertas del garage? Ya algunos, no les puedo ver si se sonríen, no los puedo ver por las máscaras, pero yo escucho que yo creo que más de uno está pensando. ¿Cuáles son mis graneros? Yo no soy, es cierto, usted dirá, pero pastor, si usted no cría vacas, usted no es campesino. Bueno, pero ¿cuáles son nuestros graneros? Donde nosotros guardamos las abundancias de Dios, las bendiciones de Dios. Aquel hombre las guardaba en un granero porque son cosechas, porque es trigo y algo más todavía. Bueno, nosotros, ¿en dónde estamos guardando nuestras cosechas? Perdón, nuestras riquezas. Perdón, nuestras cosas, nuestras bendiciones. ¿Dónde las guardas tú? No sé, debajo de la cama, en el closet, en algún lugar. Bueno, hoy usted me dirá, somos modernos, pastor, vamos y alquilamos un storage, así le dicen en inglés, ¿verdad? Y pagamos mes a mes ese storage y uno abre esas puertas, pero hay llenos de esos storage de cosas, ¿no? O de repente el garage, interesante, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho eso, la gente tiene garage, pero sus automóviles están afuera del garage, interesante. Pensemos entonces en esto. Notemos lo que Jesús nos quiere enseñar en relación al pecado de la avaricia, porque de eso es que va a estar hablando el Señor Jesús. No se olviden que Él identificó la avaricia de los hermanos y se los dijo, no a ellos, pero en la historia, en el relato. No se olviden que estos jóvenes vinieron para que se les solucione un conflicto familiar, un conflicto civil, podríamos decir. Pero el Señor Jesús está aprovechando para que aquella multitud y aún nosotros hoy aprendamos algo del relato bíblico. Así que entonces, la palabra griega que utiliza Lucas, porque recordemos que Lucas escribe este evangelio en ese idioma griego de la cultura presente de aquellos días. Recordemos que el Imperio Romano ya había entrado, ya había arrasado, pero abrazó, se quedó con la cultura griega y con el idioma griego. Y Lucas entonces, este médico, escribe este evangelio en griego y para la palabra avaricia él utiliza la palabra pleonexia. Así se dice en griego avaricia y quiere decir en la traducción sed por tener más. Sed, la sed como del agua, bueno, sed por tener más. Esa persona que ahora, que quiere más. Tal vez usted, no sé, conoce a alguien en la ciudad donde usted vive
en su trabajo conoce a alguien que siempre quiere tener más y que siempre está comprando más y que siempre está viendo de trabajar más y no se cansa por siempre tener más y se lo dice a usted y tiene esa ansiedad de tener más, pero el Señor lo traduce como avaricia. Así que usted le puede decir: tú tenés el problema de la pleonexia. Yo sé que su compañero, su amigo lo va a mirar: ¿qué me dijiste? Te estoy hablando griego. Es decir, tenés problemas de avaricia, de eso se trata. Pero noten ustedes entonces que el Señor Jesús está en su enseñanza cada vez siendo más preciso en lo que quiere decir, a dónde quiere llegar. Porque Jesús, no crean ustedes que Él tira una historia o una parábola, ahí está, no. Noten ustedes en el versículo 20, lea conmigo en su Biblia también, you can read in English, dice: pero Dios le dijo. Ahora noten ustedes, aparece en la escena del relato, según Jesús, aparece Dios en la vida de este hombre que ha sido encontrado avariento, y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Piensen un instante en las personas que están allí escuchando cómo el Señor Jesús le está hablando y le dice que Dios es el que está hablando. Y que esa noche entonces, para este hombre del relato, vienen por su alma, es decir, es la noche de su muerte. De eso se trata. Alguien podrá decir: caramba, pastor, qué fuerte el Señor Jesús, qué historia tan dramática. ¿Cómo le va a decir que se va a morir? Bueno, es el relato, es la narrativa. El Señor Jesús enseña de esa manera. Notemos entonces que a este hombre Dios lo llama necio. ¿Qué quiere decir necio? Seguramente alguna vez usted lo ha escuchado esa palabra o se la han dicho a usted. Bueno, necio, según la Real Academia Española, dice que es el que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. De eso se trata, es decir, aquel que sabiendo que está equivocado, persevera en su error, se aferra a esa idea, aunque sepa, aunque se le haya dicho que está equivocado. Este hombre del relato se ha olvidado de algo muy importante. Queridos amigos y amigas, se ha olvidado de que existe el día en que va a morir. De eso se olvidó. Por eso está tan afanado en tirar abajo graneros, construir más, llenarlos. Está tan ocupado que ni siquiera habla con Dios, solo con su alma. Así que entonces el Señor Jesús en este relato pretende que todos reflexionen. Este es un relato que le ayuda a los dos muchachos que tienen un conflicto de avaricia, que ayuda a esa multitud que seguramente también tenía sus problemas. Y el verso 21 dice, y esto es para ayudarnos a usted y a mí, porque tal vez usted me diga: pero pastor, ¿cómo me viene con este relato que tiene ya casi 2000 años? ¿Puede servirme para mí? Yo que vivo en esta ciudad, estoy en el 2021, he sido sobreviviente de una pandemia, ¿de qué me sirve este relato? Lea el verso 21, porque ahí hay algo muy importante para todos, no solo para los muchachos, no solo para la multitud, para usted y para mí, porque nos dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo interpretaron a Jesús las personas que lo escuchaban? ¿Cómo interpreta usted a Jesús cuando Él le dice que así es el que hace tesoros para sí mismo
y no es rico para Dios. ¿Cómo estarían aquellas personas? Seguramente habría muchas personas en aquellos días que andaban en esa multitud viendo a Jesús porque les habían dicho que Él hacía milagros, que sanaba gente, y iban, pues vamos a ver qué pasa. Mira, hay mucha gente allá, a ver qué pasó. Vamos, no tenemos nada que hacer. Se me cayó la red de Wi-Fi, no puedo entrar a la internet. Vamos a ver, hay mucha gente allá. Noten ustedes entonces que el Señor Jesús entonces les está exhortando. Es la pregunta que tenemos que hacernos en estos días. ¿Dónde estamos levantando nuestros tesoros? Ya no estamos hablando de graneros, no se preocupe. No estamos hablando de vacas ni de ovejas, nada de eso. Ya sabemos que usted y yo no las tenemos. Pero, ¿y tesoros? Nuestros tesoros, aquello tan importante, aquello que atesoras, aquello que no compartes con nadie, porque es muy tuyo, porque es una herencia de repente, aquello que tú dices que vale mucho, que te esforzaste, que trabajaste tanto. ¿Quién dijo la pick-up de Frank? No. Qué tremendos los hermanos. No sean así. ¿Quién dijo el carro? ¿Quién dijo la casa? ¿Quién dijo? Hay tesoros. ¿Cuáles son los tesoros que tenemos? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Pensemos un poquito en eso. Un instante. ¿Qué es aquello que tú atesoras? Aquello que te puede robar tiempo. Aquello por lo cual tú pararías cualquier cosa para atenderlo. Porque es tu tesoro. Es algo que te atrae, que te llama la atención. Miren ustedes el verso 22. Dijo luego a sus discípulos. Por favor, entendamos y pensemos en la escena. Multitud, los dos jóvenes habían salido, Él estaba dando la enseñanza. Ahora entonces están los discípulos. Él ahora entonces va a enfocarse a los discípulos porque estos son los que van a continuar con la predicación y la extensión del reino. La enseñanza a la multitud ya está dada y seguramente que estos dos jóvenes ya recibieron suficiente para ponerse de acuerdo y entender la exhortación de Jesús. Pero ahora están los discípulos. Y noten ustedes que les dice a los discípulos, ¿se considera usted un discípulo o una discípulo de Jesús? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Había que prepararlo porque esos hombres iban a pasar tiempos difíciles. Y no estamos hablando solo de los 12, de todos los demás. Recuerden que cuando el Señor Jesús les visita en el aposento alto ya eran como 120. Así que entonces les dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Conectando siempre Jesús, conectando con la historia. Y Dios los alimenta. Ellos habían estado caminando con Jesús bastante tiempo y todo esto lo habían visto. No hacía falta que el Señor Jesús ahora contara otra historia. Ellos se recordarían, sí es cierto, por los caminos y caminando por Galilea y por tantos otros lugares hemos visto esto. Y les pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más? Qué maravilloso que el Señor Jesús no se enfoca en tu tesoro y el mío, se enfoca en tu persona y te dice, tú eres mucho más valiosa y mucho más valioso, aun que esas aves a las cuales Dios alimenta y sostiene. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo lo valioso que eres, la valiosa mujer que eres? Jesús
haz de cuenta que Jesús te lo está diciendo. Lo que tú vales en realidad en favor del reino de Dios. Pero el Señor Jesús, que es un extraordinario maestro y predicador, como todo buen predicador, tiene una conclusión. Llega un momento, como nos enseñan, o yo le enseño muchas veces en el seminario a los jóvenes predicadores, ustedes están como en un avión, despega, luego hay que mantenerlo en el aire y luego hay que aterrizar. ¿Cómo lleva en esta conclusión el Señor Jesús a aterrizar su enseñanza? Vaya conmigo al verso 34. Yo sé que usted dirá, pero pastor, espérese, usted se está salteando aquí otra historia. Sí, esa es para la próxima. No se preocupe. Hay una historia ahí acerca del reino, es cierto. Pero note usted que hay una conclusión para los dos sermones. Hoy solamente hemos compartido la primera parte. Verso 34 dice, porque donde está vuestro tesoro. Noten que en el verso 21 ya había él dicho, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y en el verso 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi querido amigo y mi querida amiga, queridos hermanos en Cristo Jesús, preguntémonos en este tiempo, conforme va pasando esta pandemia, ¿dónde está nuestro tesoro? Después de esta pandemia, ¿dónde quedó tu tesoro? Haz de cuenta como que estás corriendo cosas, acomodando tu vida, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuáles son nuestras prioridades en este momento de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Esto es tan importante. El Señor Jesús no está enfocado en el dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria, tampoco en tus vehículos tranquilos, tampoco en tu casa, no. Tú eres la persona, en ti está enfocado. Tú eres su tesoro, en realidad. Por eso nos salvó. Por eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Él entonces redimió a esta humanidad. Entonces, amados míos, es una pregunta no retórica, sino reflexiva. ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí entonces va a estar tu corazón. Y tu corazón es tan importante para Dios. Yo creo que este es un momento tan hermoso, precioso, para que pensando y reflexionando, antes de que tú te vayas de este templo, antes de que nuestros queridos amigos apaguen allí su computador, su celular, su tableta, antes de que se desconecten, pensar en esto y reflexionar. Hoy, en este momento, al haber escuchado esta palabra de Jesús, porque yo solo soy como un facilitador de la palabra, pero el predicador es Jesús. Esa es la verdad. Y Él entonces nos ha dicho, nos está preguntando, nos está pidiendo que reflexionemos, porque donde esté mi corazón, o mejor dicho, mi tesoro, allí se va a encontrar mi corazón. Y hablar del corazón es hablar de vida. Porque si usted me paraliza el corazón, si usted me congela el corazón, deja de funcionar, me muero. El corazón es vida. Entonces, amados míos, les invito a reflexionar. Mientras vamos a estar adorando un momento al Señor, quiero pedirle ahí donde usted está que reflexione, que piense un momento. No permitas que esta enseñanza de Jesús se vaya así como así. Por más simple que parezca, el Señor Jesús está tratando contigo. A mis amigos y a mis amigas de las redes sociales les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Reflexionen, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón.